Bueno, ya por última respuesta, ¿cree usted que la actuación de las partes fue la correcta? Bueno, en torno a la sentencia T849, yo siempre he dicho, y como lo acabo de manifestar en la respuesta anterior, es que el gobierno y la Corte pecaron de un romanticismo extremo en la protección de los indígenas. Mira, yo no creo que ninguno de los magistrados que falló esa tutela haya estado jamás en ese punto donde se hizo la protección. Aquí en Valledupar, los únicos arhuacos que vienen son los que llegan a la casa indígena. Y los que viven aquí, de los que son de rango importante, que tienen sus casas, tienen sus fincas alrededor de Valledupar. Y lo que pasa es que la mesa se ha constituido en un punto de pase, porque ahí se encuentra un cabildo menor, que ellos mismos han instaurado ahí. Y el resguardo indígena arhuaco inicia a 7 kilómetros después del puente del río Guatapurí, el puente Hurtado. A 7 kilómetros están los portones, que viven cerrados y dejan entrar a la gente cuando ellos quieran. Que eso también es otro exabrupto, porque supuestamente en Colombia tú puedes andar por donde tú quieras, salvo las restricciones de la ley. Y ellos allí son ley, no te dejan entrar. Pero ellos sí pueden entrar a Valledupar como quieran, cuando quieran y a la hora que quieran. Y pueden incluso hacer mingas en Valledupar para protestar contra el gobierno, contra un proyecto, y no hay quien les diga que no. Entonces, las partes, en el caso específico, nosotros actuamos con toda la buena fe posible en todo el tema del procedimiento de tutela, y me parece que se excedió fue la Corte Constitucional en su fallo, pues cambió todas las reglas del juego hasta ese día. Es decir, le pusieron una carga a mis clientes, que era que ellos tenían, aparte de que ya habían solicitado al Ministerio del Interior que se pronunciara sobre si procedió o no la consulta, y dice el Ministerio en la resolución 1775 que no, del año 2010, porque ahí no había ningún punto sagrado y no había ni el más mínimo atisbo de que hubiese un pueblo indígena, o que ahí podrían afectar a un pueblo indígena de manera directa o indirecta. Entonces la Corte dice, no, es que usted tiene que avisar si es un indígena. Entonces en Valledupar hay que avisar que hay indígenas en todos lados. De cada licencia de construcción nos tocará hacer, según la Corte en la T849, que gracias a Dios se revocó con la sentencia de unificación, habría que pedir consulta previa hasta para hacer un edificio en Valledupar o unas viviendas. Entonces, por lo menos la Corte para mí se equivocó. Segundo, los indígenas se equivocaron en el norte del tema, porque lo que ellos aspiraban era que se les protegiera sus puntos sagrados, y que ya estaban protegidos. Incluso salió el decreto 1500 de 2018 que hacía referencia al tema de la T849 en el gobierno Santos, pero también se pasa de mala fe al incluir puntos sagrados que no existían. Por ese algo, yo te puedo mencionar, y da risa, cada vez que lo menciono, que ellos dicen que la laguna del Parque de la Leyenda Vallenata es un sitio sagrado. Y esa laguna la construyó mi tía Cecilia Monsalvo Ribeira en el año 2000. Es una laguna que es artificial, eso no existía, lo construyó ella porque dentro del parque, en ese sitio, se pensaba recrear lo que era la leyenda vallenata, que no es la leyenda de Francisco el Hombre, sino la leyenda de la Virgen del Rosario en la laguna Sicarare, que desapareció. Entonces eso era una réplica de la laguna Sicarare, donde se iba a colocar el monasterio del Rosario, los bohíos de los indígenas y la fundación de Valledupar, que era un remedio de casas antiguas coloniales donde vivían los españoles. Y se presentó el enfrentamiento entre los españoles y el pueblo chimila, que mira lo berraco. Los arhuacos reclaman que eso es sagrado, y los que hacen la historia es el pueblo de Chimila. Entonces ahí se iba a hacer la escenificación de las cargas que se hacen todos los 29 de abril en Valledupar, que es lo que se festeja en el Festival de la Leyenda Vallenata. Y esa laguna la construyeron, como te digo, en el año 2000, la construyó mi tía como presidente de la fundación del Festival de la Leyenda Vallenata, y esa laguna artificial está georreferenciada en el decreto 1500 de 2018 como sitio sagrado, cuando no existió jamás en la vida, y le colocaron eso. Entonces, así como aquí
que está a la luz de todos nosotros, que eso es un sitio artificial, y la pusieron, imagínate cuántos otros sitios se habrán podido inventar dentro del decreto 1500 porque no tienen ningún asidero antropológico. Hoy en día ya mandaron al ICANN a que hicieran un estudio antropológico para derivar en la realidad científica de cuáles de esos puntos sí son de ellos, de los 4 pueblos, y cuáles no. Porque por eso estamos representando al pueblo de Chimila también, para que se les reconozcan sus derechos en los sitios donde ellos estuvieron arraigados, que es toda la planicie del Valle del Cesar, toda la planicie de La Guajira, toda la planicie del Magdalena hasta Ciénaga Magdalena. Entonces, me parece que la actuación de los pueblos de la sierra sí ha sido un poco exagerada en su favor.